Ok, nos vamos. Bienvenidos todos. Me llamo Adam Greco y soy el organizador de la SDEC. La SDEC es una comunidad que ofrece educación analítica digital gratuita. Tú puedes ver que no puedo hablar español muy bien. Organizamos seminarios web semanales sobre 12 temas diferentes. Hoy es un placer tener a Gemma Muñoz del El Arte de Medir. Gemma y yo nos conocimos hace varios años mientras hablamos en una conferencia en Perú. Gemma tiene un blog y un podcast fantástico y es una de las personas más conocidas de nuestra industria. Durante la presentación, si tiene algún problema técnico, utilice el chat de Zoom. Si tiene preguntas que desea que Gemma responda después de su charla, introdúzcalas en las preguntas y respuestas de Zoom. Gracias por asistir y ahora se lo paso a Gemma. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, Adam, porque, vamos, ese esfuerzo en hablar español te sale muy bien, tal y como demostraste en Perú hace muchos años. Bueno, yo os voy a empezar pidiendo lo que nadie o todo el mundo dice que no se debe pedir al principio, que es perdón. Y os pido perdón a todos. ¿Por qué? Porque yo no sé dar conferencias o webinars sentada en una silla y sin veros las caras y sin saber qué está pasando, cómo os estáis tomando lo que ofrezco, mi conocimiento, ¿no? Entonces, pido perdón por si no es tan interactivo como me hubiera gustado, como me gusta hacer las conferencias habitualmente, pero como bien ha dicho Adam, me encantaría tener esos 15 minutos después de la conferencia para preguntar, para contestar y, por supuesto, quedo a vuestra disposición, entera disposición, para comentar cualquier cosa que no nos dé tiempo o que os dé ahora mismo problema preguntar o lo que sea, ¿no? Yo quería empezar aquí. Bueno, efectivamente yo llevo mucho tiempo hablando de analítica, primero web, después digital, y cuando Adam, al que agradezco muchísimo que haya pensado en mí, me invitó para dar la primera conferencia en español de Search Discovery, me sentí súper orgullosa y la verdad es que me encanta. Bueno, quien me conozca sabe que soy una apasionada total y absolutamente de los datos. Como bien ha comentado Adam, tengo un blog, tengo un podcast y bueno, también 5 libros, o sea que quien quiera enamorarse, apasionarse de la analítica digital en algún momento, que me llame a mi Twitter, que está aquí, es sorprendida, o directamente a mi correo electrónico para que le pueda asesorar sobre cuál de los libros puede ser más indicado, ¿vale? Que efectivamente ahora tenemos como mucho exceso de información y a lo mejor no sabemos por dónde empezar o por dónde tirar. Dicho esto, empiezo rápido porque me han dicho media hora exacta porque quiero hacer las preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a ver, yo quiero hablar hoy del Big Data, pero entendido como activo de negocio. Es decir, el Big Data ya no es una promesa, ya está aquí, ya ha provocado o intenta provocar cambios profundos en muchas industrias y el análisis de todos los datos que tiene una compañía, de todos los datos que está a su alcance, aunque no sean de dicha compañía y sean solamente del entorno, el contexto de negocio, todo esto está convirtiéndose en un elemento de disrupción. O debería estar convirtiéndose en un elemento de disrupción. Por eso estoy hoy aquí, porque ¿por qué no se está convirtiendo en un elemento de disrupción en tu empresa, por ejemplo, ¿no? Es que el análisis de información, al final, Big Data, se refiere a gran volumen, de diversas fuentes, gran velocidad, alta flexibilidad. O sea, realmente todos hemos escuchado alguna vez que nos permite identificar, como digo aquí, oportunidades, te puede ayudar en la supervivencia, sobre todo en momentos como los de ahora, ¿no? Con la epidemia del COVID y todo lo que nos ha traído. Y te puede hacer competitivo. Seas grande o pequeño, ahora mismo tienes digamos, el mismo acceso a los datos y a tomar las decisiones basadas en datos que te proporcionan esta información, ¿no? Pero bueno,
Ay, ves, ya rompo cosas. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaros las compañías que estaban en el top de tecnología desde 1997 a 2007. Más o menos no cambiaban, estaban ahí casi todas, pero fijaros lo que pasa ahora, a partir de, en este caso, 2017. ¿Cuáles son las que están en el top 10? Bueno, pues son aquellas empresas que al final están usando ese conocimiento para, de los datos o la estrategia, o bien para afianzar esa oportunidad, para dar potencia, ¿no?, a todo lo que tienen que ofrecer. Entonces, es muy buena noticia, como os decía, está un poco al alcance de todos hacer Big Data ahora mismo, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué todas las empresas están haciendo Big Data, pero realmente no están recogiendo esos frutos, ¿no? Yo me encuentro cada día empresas que se han gastado ingentes cantidades de dinero en lo que es tecnología, en intentar llegar a tener toda esa información disponible, pero después no hay nada. Después no se está sacando partido a esos datos. Es decir, el dato sigue como un pasivo del negocio y no como un activo como debería ir. Entonces, al final estamos haciendo algo mal. Bueno, me atrevería a decir rematadamente mal, ¿no? Realmente el plan estaba ahí. O sea, el plan era que con el conocimiento de los datos íbamos a impulsar las ventas de negocio, íbamos a enganchar a ese usuario, ¿no?, al cliente, al potencial cliente, por el conocimiento que nos daban los datos del perfil que se estaba acercando a nosotros, e íbamos a fidelizarles, ¿no? Los sistemas, además, que van por debajo, iban a mejorar con toda esta información. Entonces, ¿qué podía ir mal? Bueno, es que al final casi todo, o sea, ha ido mal. Es que de verdad, o sea, no puedo decir nombres porque tendría que irme del país, pero realmente lo tenemos todo. Tenemos datos en cantidades ingentes, tenemos tecnología que nos permite recoger esa información, que nos permite tratarla, que nos permite tomar decisiones al respecto. Y no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, me da la impresión de que al final estamos haciendo o intentando hacer Big Data y que deberíamos empezar por el Small Data, ¿no? O sea, por realmente, siempre me sale esto, soy yo. ¿Por qué digo esto? Porque ya el Big Data debería ser un poco historia. O sea, ahora estamos en otra película, ahora estamos ya yendo a temas como la inteligencia artificial. O sea, la gran revolución de la humanidad ahora mismo es que tenemos suficiente capacidad de cómputo, suficiente capacidad de procesar estos ingentes datos, ¿no?, esta cantidad ingente de datos, pero para crear algoritmos que puedan simular nuestro razonamiento, o sea, que pueden completarlo todo perfectamente para potenciar nuestra capacidad humana de analizar. Entonces, sí, bueno, esto es ciencia ficción ahora mismo para muchas empresas. ¿Por qué? Porque empezaron por hacer Big Data para poder dar solución a lo que venía, a toda la tecnología que íbamos a tener a nuestro alcance, pero resulta que no está pasando eso. O sea, es que ni siquiera estoy consolidando los datos en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque efectivamente esto es un problema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues a lo que voy hoy, o sea, lo que quiero hacer hoy es precisamente tratar el tema del unicornio del Big Data, el unicornio de los datos, de la forma que yo creo que a partir de mañana podéis realizar cada uno de vosotros. Es decir, no fijarnos solamente en lo que es, creo que veis mi ratón, en la tecnología y en la ciencia de los datos, en el tratamiento de los datos, sino también tener en mente siempre el negocio, la puesta en valor que estos datos van al final a tener en el día a día y, por supuesto, trabajar muchísimo más en la transmisión de conocimiento, en la presentación de estos resultados, en la visualización al fin y al cabo, ¿no? Entonces, me odia, la tecnología me odia. ¿Por dónde tenemos que empezar? Mirad, todo viaje tiene o debería tener un principio y un fin. El problema es que pensamos que cada pregunta de negocio debería tener una línea recta, perfecta, hacia la respuesta del negocio. Es decir, yo quiero saber cuántas ventas tengo en un momento dado, yo debería saber cuántas ventas tengo en un momento dado, ¿no? Bueno, pues la realidad es que no es así. La realidad es que esto es
un viaje, y un viaje con curvas, un viaje de análisis y visualización de los datos que en cada punto nos va a traer tanto, yo no me quería llamarlo problemas, retos, ¿no? Que nos van a intentar acercar precisamente a partir de una pregunta de negocio y dar la respuesta a esa pregunta de negocio, realmente aportar y que los datos, como decía, sean al final un activo y no un pasivo. En esto viene un poco el momento, ¿no?, de pánico que hemos tenido tanto analistas como un montón de departamentos dentro de la empresa que decían que, ojo, la tecnología podía en un momento dado hacer este trabajo completamente sola, ¿no? O sea, como decía antes en la inteligencia artificial, tratar de poner los algoritmos de forma que puedan llegar a tener la capacidad humana de analizar. Pero ¿qué es lo que me he dado cuenta? Bueno, mi abuela, que era muy sabia, decía siempre, no importa el arco que tengas, sino el indio que hay detrás. Por mucho que tengas una tecnología puntera, por mucho que te hayas gastado una cantidad de dinero y casi innombrable, siempre tienes que tener por detrás al que guía, al que pone la flecha para que realmente llegue a donde tenga que llegar. Ese es un poco el principio, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque me gustaría empezar fuerte. Os he hablado de mi abuela, pero yo también tengo ya mis añitos, ¿no? Entonces, me gustaría proponeros una metodología que nosotros desde el Arte de Medir llamamos los 7 magníficos, porque nos parece que esta película, que si no habéis visto tenéis que ver sí o sí, porque aunque no tiene que ver con datos, sí que tiene que ver con el sacarle partido a algo, que decía, si lo veis aquí abajo escrito, ellos son 7, pero luchan como 700. ¿Esto qué significa y por qué creo que es importante? Porque con todo este tema, como os decía, del Big Data, parece como que si no utilizamos todos los datos que tenemos a nuestra disposición de todos los sistemas en los que estamos almacenándolos, etcétera, parece como que no estamos haciendo uso de toda la tecnología, que no estamos haciendo uso de todo ese dinero que hemos puesto a disposición de tener esos datos y que no, como que nos estamos quedando cortos. Señores y señoras, no es así, al revés. Tenemos que lograr el efecto contrario, es decir, elegir bien, entender bien el negocio de forma que con 7 KPIs o 7 elementos podamos llegar a actuar como si hubiéramos analizado 700, ¿vale? Esta es la idea de hoy, que en media hora os tengo que taladrar en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues la metodología, como os decía, está ahí. ¿Para qué? En la cabeza, objetivo, datos como activo de negocio. Entonces, ¿por dónde empezamos? La metodología, lógicamente, tiene unos pasos, ¿vale? El primero, la S de stakeholders. Ahora os cuento cada uno de ellos en profundidad, ¿vale? Después, la E de elementos, la V de visual coding, la E de engagement, y la N de Next Action. Está en inglés porque, bueno, pues es que al final el inglés nos domina, ¿no? ¿Verdad, Adam? Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Como os decía, 7 en la cabeza, 7 que luchan como 700. Empezamos por los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Bueno, pues son aquellas personas de negocio que son las que al final van a poder tomar decisiones en base a los datos o en base al resultado del análisis que estás presentando. Entonces, no se trata para nada de meterte en un silo. Es que hablo de silos y estas cosas porque lo veo cada día, ¿vale? Es decir, el analista, el científico de datos no puede estar en una cueva metido con sus datos, con su ordenador y ya está. Tiene que salir. Tiene que pensar en los análisis realmente como un producto, ¿vale? Como si realmente tu empresa fuera el poder sacar el máximo beneficio de los datos y tienes que estar intentando llegar a cada uno de los que pueden tomar esas decisiones de negocio de la forma que se está esperando. Es decir, necesitamos, lo primero, saber quién necesita qué. Antes de nada, antes de mirarse la tecnología, lo primero es entender realmente el propósito. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la pregunta que llegas por la mañana y estás intentando saber o dar una solución a ese problema y no puedes hacerlo? A partir de aquí,
empezamos. Entonces, lo primero es tener muy claro quiénes son los stakeholders. Y después, por favor, no pensemos como se pensaba hace 10 años. Proyecto va a durar 1 año, va a durar 2 años, va a durar 5 años. De verdad, no funciona así. Y no voy a decir metodología Agile, no voy a hablar de esos términos, no. Lo que quiero decir es que tenemos que pensar, como os decía, en que un análisis al final tiene que cambiar algo, tiene que cambiar las cosas. Y muchas veces esos stakeholders nos están dando una información que a lo mejor no tienen del todo clara cómo pueden llegar a saber esa respuesta, ¿no? de la pregunta que tienen de negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar hacer las cosas con el mínimo producto viable en cualquier rama de conocimiento que nos pidan. Es decir, por favor, no tratar de tener el coche en el minuto 1, al revés, empezar con algo que podamos poner tangible sobre la mesa y sobre ese algo construir. ¿Vale? Hay que cambiar muchísimo, por favor, esa filosofía de proyectos de datos de aquí a 1 año, de aquí a 2 años. En 1 mes deberíamos ser capaces de haber cambiado casi 100% la forma de hacer las cosas. Entonces, dicho esto, por favor, que es que creo que Adam me está haciendo de presentador. Qué ilusión, gracias Adam. Bien, entonces, según sabemos quién nos está haciendo qué pregunta y qué es lo que quiere responder, ¿qué hacemos los analistas? Lo primero, no, encendemos el ordenador y nos ponemos aquí a darlo todo y a buscar en la tecnología, en las plataformas. No. Cierra el ordenador. No quiero ver un ordenador abierto hasta que no pensemos y usemos el menos común de los sentidos, que es el sentido común, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es partir del problema. Aquí os he puesto un ejemplo. ¿Cuál es el problema? La reducción de ventas. Quiero saber qué puedo hacer porque mis ventas se han reducido en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el analista? Ya os digo, cerrando el ordenador tiene que mirar qué óptica primero quiere darle al problema. ¿Quién ha dejado de comprar? ¿Por qué ha dejado de comprar? ¿O puede haber dejado de comprar? ¿Quién va a dejar de comprar? ¿Cuáles son estos incentivos que nos ha pasado o las barreras que se han encontrado para no realizar la compra? A partir de aquí me salen todas las teorías o hipótesis que puede haber, con lo cual, ¿qué quiero resolver? ¿Cuál es el problema real? El problema real no es que hayan reducido las ventas, es que tenemos un abandono muy alto, o al revés, no llegan al abandono, sino que no estamos llegando a la gente o a la audiencia que tenemos que llegar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, se trata de ir desmembrando el problema en pequeñas fases, ¿os acordáis del big al small? ¿Vale? Y entender bien qué información necesito para poder saber cuál de las hipótesis o qué puede estar pasando es la real, ¿no? Es la importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo, ya le he dado otra vez yo, lo que tengo que hacer es entender bien qué puedo hacer para darle contexto al problema. A partir de aquí tenemos todas las perspectivas analíticas o todas las, los análisis que se pueden realizar. Tenemos el análisis del pasado, es decir, tenemos una serie de datos históricos que tendremos en estas plataformas que hemos montado de Big Data para intentar identificar un problema, es decir, identificar qué es lo que ha cambiado, identificar dónde puede estar el problema y podemos a partir de aquí solucionar o dar una respuesta o una hipótesis a el problema planteado. O no, podemos tener la perspectiva del presente, es decir, intentando entender qué está pasando en este momento e intentar deducir cuál es la ineficiencia que está produciendo hoy mismo, ahora mismo, ese problema. Y así podamos darle, digamos, esa solución ahora, a partir de ahora. Pero también podemos irnos al futuro, podemos usar estos datos históricos, pero para predecir el futuro. Tenemos que tener en cuenta que el futuro es difícil de predecir, pero sí que podemos llegar a entender la probabilidad de que algo vaya a pasar o esté pasando precisamente por
unos datos que hemos entendido o que tenemos ya recopilados del pasado, ¿vale? Entonces, dicho esto y poniendo la perspectiva analítica a trabajar, podemos dar solución a un montón de problemas que tienen que ver con lo que es la empresa en el entorno, el ecosistema analítico. Tenemos análisis más orientado a la descripción, es decir, cómo podemos hacer mejor o mejorar una experiencia de cliente, podemos entender la segmentación que tenemos que hacer dependiendo del comportamiento, el ciclo de vida del cliente, cómo está funcionando mi eficiencia publicitaria, etcétera. A partir de aquí puedo ir más allá, puedo hacer modelos predictivos. Bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar si tengo a este cliente? ¿Me puede impagar o puede pasar algo negativo en base a su historial? O podemos hacer modelos de propensión de compra, podemos ir más allá con la ciencia de datos. Pero también podemos hacer modelos preventivos, es decir, el ecosistema analítico a lo que voy es que es muy amplio y muy grande. Entonces, si tenemos bien clara y hemos trabajado la pregunta del stakeholder, la pregunta de negocio que queremos ir a resolver, entonces nos va a ser mucho más fácil identificar, por un lado, la perspectiva analítica que quiero darle al problema y, por otro lado, dónde puede encajar mejor en el ecosistema analítico ese problema, ¿vale? Dicho esto, ¡ay! Necesito la anterior. Gracias. Tenemos los stakeholders, tenemos los elementos, es decir, los elementos que van a entrar en el análisis, y vamos ahora a Visual Coding. Como os decía, no estamos hablando de un proyecto de un año, ni siquiera un proyecto de 3 meses. Hemos sacado unos datos, hemos realizado un análisis y lo que queremos es entender bien cómo podemos, primero, profundizar en ese análisis y después que nos sirva para transmitir el conocimiento de ese análisis a los stakeholders que nos han planteado la pregunta en un primer momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues no se trata desde el primer momento de arrastrar gráficos a un dashboard o completar con muchos colores un análisis, ¿no? No, estamos hablando de aplicar un estilo visual a al análisis que estamos realizando. ¿Cómo lo hacemos? Como os decía, tenemos en la cabeza los 7 magníficos, es decir, 7 KPIs. He puesto 3 o 4 para los que, porque vais a subiros, vais a ir arriba, entonces vamos a empezar por 3 o 4, pero bueno, hasta 7 podría haber, ¿vale? 7 KPIs de control como mucho, segmentadas. Vamos a ver muchos ejemplos, ¿vale? Intentando siempre, intentar predecir con alertas cuando una de esas KPIs o su segmentación puede estar resultando en un problema. ¿Para qué? Para poder monitorizar bien toda la información que tenemos en tiempo real y podamos actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos este Visual Coding? Bien, pues volvemos a apagar el ordenador y sobre lo que hemos trabajado o contando un poco la historia de hacia dónde estamos yendo con el análisis, podemos llegar pues a cosas como esta. O sea, tenemos o bien un listado de las KPIs implicadas o bien un pequeño mock-up de lo que queremos transmitir y cómo queremos transmitirlo, etcétera, ¿vale? Pero es que por aquí hay que empezar. O sea, el problema es cuando nos saltamos esta parte, cuando no entendemos bien ese problema de los stakeholders, esos elementos que van a participar en el análisis y no sabemos o no nos hemos parado a pintarlos, ¿no? Que habrá gente que lo haga en el ordenador, perfecto, pero es que yo soy mayor. Entonces, a mí me sale solamente si lo apunto y lo pienso, ¿no? Y realmente me pongo con ello. Entonces, a partir de aquí, ahora sí ya, lo que hacemos es realizar un mock-up. Es decir, poner en forma de gráficos, tablas, todo lo que pensemos que puede llamar la atención y contar mejor la historia en un contexto, en un mock-up, en algo ya más visual y que nos va a servir para contar o bien el análisis o bien un resultado determinado en un momento dado, una foto fija, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacemos con este mock-up? Bueno, pues tenemos lo primero que poner a prueba el resultado. No nos lancemos como locos a dar ya la parte más visual, con colores, etcétera. No, porque aquí lo importante es
pararse a pensar si realmente, ¿os acordáis el mínimo producto viable? Si realmente lo que hemos sacado en consecuencia, ese análisis que estamos realizando va por el buen camino, está dando servicio a lo que se necesita, está dando respuestas a esas preguntas de negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues validamos este mock-up con la gente implicada, los stakeholders implicados, ¿vale? Y a partir de aquí, con ese feedback, lo que tenemos que hacer es pararnos. Yo soy muy de parar. Yo sé que estamos muy lanzados ahora los analistas, soy muy de parar. ¿Y por qué os pongo esta diapositiva? Es que a mí esto me abrió los ojos, ¿vale? Como os decía, probablemente muchos de vosotros ni siquiera hubierais nacido en los años 80, pero os cuento, la tecnología o el diseño visual, a lo que iba al principio, de donde nace, es a hacer las cosas muy fáciles para el usuario. Es decir, el usuario o el que hacía, por ejemplo, un videojuego, no quería que el usuario pensara, no quería que la persona que estaba recibiendo esa información pensara. Con lo cual, lo importante era tener todas las funcionalidades o el tope total de funcionalidades que se pudiera tener, pero sin causar fricción al usuario. Entonces, si había que matar un monstruo, ¿qué era? Matar monstruo, ¿vale? O sea, es un poco la idea que había antes. Pero hoy, ¿qué nos estamos encontrando? Me estoy encontrando, y no hablo de clientes, de los que me compran, no, estoy hablando de a quién estamos presentando la información, esa persona que tiene que tomar una decisión de negocio. No es, no me hagas pensar. No es dame un resultado y ya está. No es dame esa KPI. No, porque a lo mejor es lo que quieren, pero es que realmente no es lo que necesitan, porque en muchos casos no van a hacer con ese resultado lo que deberían hacer. Entonces, ¿cuál es realmente el reto? El reto es hacer, actuar y disfrutar de ese resultado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues intentando mezclar esa razón o ese raciocinio con el placer, con la emoción, ¿vale? O sea, ya no vamos a matar monstruo, ahora vamos a hacerte las cosas de forma que creas que estás en control y que puedes hacer algo al respecto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a usar cualquier escala que combine la parte racional y la parte emocional, ¿vale? Como os decía, estamos en el mock-up, tenemos ya un mock-up más o menos montado de qué métricas o qué combinación de métricas dan solución a los problemas de negocio. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues tengo que aplicar, esta es la escala que usamos nosotros en el arte de medir, ¿vale? Pero podéis tomar cualquiera, seguro que hay miles por internet. ¿Qué es lo que hacemos? Sabiendo y conociendo al stakeholder, vuelvo al primer punto de la metodología, tengo que entender qué fórmula necesita esa persona para poder tomar esas decisiones de negocio. Entonces, dependiendo de si necesita un raciocinio 100%, que es lo que veis, creo que veis mi ratón, si necesita un raciocinio 100%, emoción cero, ¿vale? O sea, estoy hablando de un financiero, por ejemplo, pues a lo mejor lo que puede necesitar es algo como esto, o sea, una especie de tabla, rojo malo, verde bueno, contando un poco los datos sin darles más fuerza, ¿no? Si ya nos vamos a otro tipo de stakeholders, ya podemos aplicar un 80% raciocinio, es decir, dar gráficos bastante interesantes, pero ya con colores, pero a lo mejor con un poquito más de gracia que la que hacíamos en las tablas, ¿no? en el punto número 1, y meterle un poco de emoción, es decir, darle pues un color de la compañía, un estilo visual que tenga la compañía, etcétera. Y vamos así avanzando y quitando y equilibrando un poco la parte racional y la parte emocional, hasta llegar, por ejemplo, a lo más emocional y menos racional, que es lo que tenéis a la derecha. Si veis, eso es un dashboard, un cuadro de mando que se ponía en una pantalla gigante al entrar en la oficina, en este caso del Banco Santander, para poder determinar en cada momento cómo vamos en una determinada campaña. ¿Vale? O sea, es decir, gran impacto visual que enganche a la persona, no está habituado a ver los datos, entonces a lo mejor es la única forma de engancharle, ¿vale? Más que la parte más racional.
Entonces, una vez pasamos por esta escala, lo que hacemos es aplicarlo. ¿Veis? Aquí tenéis una foto del equipo, en este caso el arte de medir, que toma la foto, el mock-up que se había realizado, y el equipo de visualización de datos le da la vuelta contando con el analista de negocio que sabe cómo es ese stakeholder y cómo quiere ver la información. Entonces, pasamos, y esto es un caso real, ¿vale? Pasamos de lo que habéis visto, el mock-up, a lo que realmente después se entrega al cliente, como al resultado final, al stakeholder, a la persona que va a tomar la decisión. ¿Por qué hay que hacerlo de esta forma? Porque ya te han dado el ok a las KPIs. Si os fijáis en la izquierda, el mockup es básicamente lo que hay a la derecha, pero a la derecha ya le hemos aplicado esa fuerza, ese impacto visual que necesitaba el stakeholder para manejar esa información, ¿vale? Entonces, esta es la única forma de que realmente haya un impacto en el negocio con algo visual. No vale simplemente de poner colorines y hacerlo muy bonito, no. Realmente la información tiene que hablar. Tenemos que hablar del small data antes de irnos al big data, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final las malas decisiones dan buenas historias. Os voy a contar un caso real también, ¿no? Nosotros, ¿cómo llego yo a esta conclusión? Porque claro, lógicamente esto es experiencia pura. Nosotros hacíamos este tipo de dashboard que veis aquí, que no está mal. Oye, estamos hablando de diseñar para la cognición, es decir, tenemos una serie de datos, como os decía, no más de 4 KPIs, 5 KPIs, ahí sí, segmentadas, para poder tomar decisiones al respecto. Y yo cojo y vengo con este dashboard a un cliente, ¿vale? En este caso, era un cliente que tiene que ver con el fútbol, ¿vale? Con la Liga Española de Fútbol. ¿Y qué pasa? Que voy con este resultado, habiendo hablado de todas las KPIs, habiendo hablado del resultado, etcétera, y cuando lo expongo en la pantalla, ¿qué creéis que me dicen? El escudo del Alavés está mal. Hago una pausa, no me estáis viendo. ¿Por qué se me ha ido aquí? Ay, no me quiere, ya. No me estáis viendo, ¿vale? O sea, no os estoy viendo yo a vosotros, pero es que podéis ver el escudo del Alavés. O sea, el escudo del Alavés es, a ver si es aquí, esto. ¿Cómo es posible que me estén diciendo que el escudo del Alavés no se ve cuando yo lo que quiero es que vean que las visualizaciones de los vídeos están cayendo un 8%? ¿Por qué se están fijando en eso? Porque obviamente no hayamos tenido en cuenta quién iba a manejar esa información. ¿Y qué es lo que hicimos? Claro, una tiene tablas, entonces llega a la reunión y dice, bueno, este es el mock-up, ahora vamos a trabajar en la parte visual y ya lo vais a ver bien. Obviamente arreglamos el escudo del Alavés, pero si os fijáis, estos dos dashboards son exactamente los mismos datos, puestos casi en la misma forma, en el mismo sitio, pero con otros logos. Nos habíamos venido muy arriba, luego quitamos espera, que os señalo como si me vierais, este jugador, ¿vale? Lo quitamos porque ya era como demasiado, ¿no? Pero no, a lo que voy es, tienes que estudiar a la persona que va a consumir esa información y a dar uso a esa información. ¿Por qué? Porque de verdad puedes hacer el mejor análisis de la historia de la humanidad, que si no ayuda a cambiar nada, si no ayuda a tomar decisiones, no vale absolutamente para nada, ¿vale? Entonces, otro ejemplo que os traigo, ¿voy bien de tiempo? Voy fatal de tiempo. Este dashboard creo que es importante porque me permite contaros por qué es tan importante el tema de dar con la clave en un momento dado. Esto es un Black Friday. ¿Qué significa? Tenemos 24 horas para vender o llegar al objetivo de ventas que queremos llegar. ¿Qué hicimos? Hicimos un dashboard con toda la parte de predicción de qué tendríamos que estar midiendo cada 20 minutos, porque cada 20 minutos nos llegaban los datos, en este caso de ventas, ¿no? de la herramienta, y tenemos que conseguir llegar a lo que queremos vender a las 24 horas, o sea, no teníamos más tiempo. Entonces, con este tipo de análisis, lo que sí logramos es, ojo, esto es lo importante, estas son las alertas, y si no estoy llegando, si veis aquí en el gráfico,
tráfico, si no estoy llegando a lo que tenía que estar llegando a cada 20 minutos, entonces, ¿dónde tengo el problema? ¿Tengo el problema en una tienda? ¿Tengo el problema en un país? ¿Tengo el problema en una categoría? Es decir, ¿tengo el problema en las camisetas? Pues tengo la fuerza de decisión para que en la home de esta empresa se pongan camisetas o se bajen unos dólares, unos euros las camisetas, de forma que podamos llegar a tener al final el objetivo que queríamos llegar, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces no tenemos el tiempo después de reacción, con lo cual tenemos que ir desde el primer momento o dar con el problema desde el primer momento, de forma que realmente podamos enganchar al usuario para que pueda tomar las decisiones correctas, ¿vale? Entonces, como bien os decía, podéis haber hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad, que si no nos lleva a una acción, no vale absolutamente de nada. O sea, no vale absolutamente de nada, como si no hubieras hecho ese análisis, directamente a la basura, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también he aprendido es que si todo parece estar bajo control, significa que vas muy despacio. No nos vengamos arriba. Pensamos que tenemos que tener absolutamente toda la información en todo momento para poder tomar la decisión correcta. No. Si esperamos a tener, ojo, si esperamos a tener el 80% de la información para tomar la decisión, ya vamos tarde en los tiempos que estamos. A lo mejor los 80 sí, ahora no sirve. Con lo cual, si todo parece estar bajo control, es que no te da tiempo. Y esto lo dijo Mario Andretti, de campeón mundial de la Fórmula 1. O sea, gente que sabe. Y yo os aseguro que la experiencia me dice que es real. No esperes a tener absolutamente toda la información. Toma decisiones, mínimo producto viable, toma X variables y vele metiendo después unas cuantas más en el análisis, ya con tiempo, para poder llegar a lo que realmente quieres saber, pero vete pasito a pasito, pero sin pararte porque no tengas una variable o no hayas podido meterla, ¿vale? O sea, de verdad que es la diferencia. Entonces, ¿qué quiero que os llevéis hoy de aquí? Que no vale la pena tener experiencia analítica y el conocimiento de negocio y de stakeholders sin una forma de transmitir este conocimiento y sí que la persona, el stakeholder, pueda hacer uso de ese conocimiento. Es decir, si tienes la experiencia analítica y el conocimiento de negocio, pero no sabes transmitirlo, nadie te va a hacer caso. Análisis a la basura. Pero si dices, venga, pues tengo la experiencia analítica y tengo la visualización, tengo la forma de transmitir, pero no tengo el conocimiento del negocio y no tengo el conocimiento de los stakeholders que me están pidiendo esa información, ese problema de negocio, a nadie le va a importar el resultado. De verdad, he visto científicos de datos, porque sobre todo esto es más de científicos de datos que de analistas, que se meten en su cueva y hacen un montón pues eso, de modelos en R, conectar en Python, etcétera. Hacen virguerías técnicas, tecnológicas, pero si no han tenido en cuenta el problema de negocio a resolver, no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave real del éxito? ¿Cómo pasamos los datos de pasivo a activo de negocio? Pues que no se trata de los datos, no se trata de el Big Data, de las plataformas técnicas, no. Se trata del impacto que resulta en el negocio. Si tienes una base de datos, tienes 5 métricas y el análisis de esas métricas te permiten hacer mejor las cosas en el negocio, impactar en el negocio, vale mucho más la pena que si tienes 200 millones de bases de datos, 200 millones de datos, 200 millones de tecnología y no puede cambiar nada, porque siempre va como por detrás, ¿no? Como decía Mario Andretti. Entonces, en resumen, aprovecha la tecnología, medita el negocio, cierra el ordenador, selecciona tus KPIs magníficas, analiza esas KPIs en contexto de negocio, visualiza y engancha para poder meterle esta metodología que no sabéis, pero Agile, o sea, es decir, mínimo producto viable y generar acción.
Solamente así podremos llegar. Tenemos en cuenta que cada vez hay nuevos formatos, hay nuevas formas de consumir los datos. Aprovechemos estas, cada vez son más pequeñas, antes era muy cuadro de mando, ahora ya estamos hablando a lo mejor de trabajar con una Alexa, con un Siri para poder saber los datos que me importan y tomar decisiones al respecto, ¿no? Como os decía, ya ni siquiera en el móvil, ahora tenemos el reloj, ¿no? El smartwatch, aquí queremos también saber cómo va todo. En cualquier situación, estamos, bueno, ya lo diré en el coche directamente y que te vaya contando cómo va la empresa, me parece un poco, o sea, no nos volvamos locos, ¿no? Pero realmente es hacia donde estamos yendo, con lo cual aquí la base es conocimiento del negocio, conocimiento del stakeholder, pararse a pensar y realmente mínimo producto viable para construir a partir de aquí lo que se necesita para tomar decisiones y que impacten en el resultado. Este es un viaje con curvas, siempre con curvas, nunca va en línea recta. Que nos cuenten una película, es así. Con lo cual, muchísimas gracias, espero que hayáis sacado algo interesante para poder poner en práctica casi desde mañana mismo. Y bueno, pues me pasa un pelín de tiempo. Ay, me va a regañar Adam, pero es que me pongo a hablar y no paro, Adam, perdona. No, no importa, no importa. Me encanta la energía y tú tienes que tomar un respiro, un respiro. Beber agua. Sí, sí, está bien. Vale. Sí, Ok, lo que estoy viendo sí, es que hay solamente una pregunta por ahora. No sé si ahora os tenéis, si sí, habéis si hay estado ahí, preguntas, contadme. y ahora es la hora para poner en chat o en respuestas y preguntas. So, empezamos con el primero, pero a muchas veces hay preguntas que vienen ahora. Muy bien. So, empezamos con ¿Empiezo? la primera. Sí, Pues mira, Alejandro pregunta, hola Gema, una conferencia tuya que majo, gracias Alejandro. Si todos tenemos acceso a esa misma data, ¿no corremos el riesgo de hacer lo mismo y cómo podemos evitarlo? Mira, he de decirte, aunque todo el mundo tenga acceso a los mismos datos, te aseguro que no se hacen los mismos análisis y se llegan a las mismas conclusiones, precisamente por lo que te digo, porque no se hace ese previo. Es decir, no habla la persona indicada que tiene un problema de negocio, no lo cuenta en detalle, simplemente dice, quiero saber por qué las ventas están abajo. No quiero partir de eso, quiero que me cuentes más, quiero que me cuentes cómo es tu día a día, quiero que me cuentes dónde miras tú primero, dónde están las ventas, ves las ventas con devolución o sin devolución. O sea, tienes que empaparte del negocio y a partir de ahí ir jugando con esos datos. Digo jugando y parece poco profesional, pero realmente es así. Por eso a mí me apasiona tanto este trabajo, ¿no? Porque al final no sabes lo que te vas a encontrar hasta que empiezas un poco a manejar esos datos, ¿no? Entonces, no corres ningún riesgo de hacer el mismo trabajo. De hecho, lo que deberías hacer también es estar en conversación con esa gente que puede estar mirando los datos en una herramienta determinada o en un dashboard determinado y ayudar en lo que puedas, poner ese contexto. Para que te hagas una idea, yo he trabajado con muchas empresas que se dedican al mismo sector, que en teoría deberían tener los mismos problemas todo el tiempo. Por ejemplo, deberían tener una foto del negocio muy parecida entre sí, ¿no? Bueno, jamás, y digo jamás, en los 15 años que llevo dedicada a la analítica digital, jamás he hecho dos dashboards, dos cuadros de mando iguales. Nunca. De hecho, mucha gente me dice, es que en las conferencias enseñas cuadros de mando. Digo, sí, porque estos cuadros de mando dan salida o dan respuesta a una pregunta muy específica, que incluso si estoy hablando de hoteles y tú tienes una web de hoteles, realmente vas a tener o vas a pensar, ostras, pues esto me puede interesar. No, porque no estás en la misma situación, pues no es el mismo contexto, pues no vas a utilizarlo para lo mismo. Entonces, no se trata de la información, se trata de lo que haces con esa información. Y si fuera así, todo el mundo tendríamos acceso a la misma información, por ejemplo, de los medios y tendríamos las mismas ideas y no es así. Con lo cual, no tengas miedo por eso, al revés. Incluso si tienes una voz discordante de lo que alguien ha hecho en un momento dado, puede ayudar muchísimo el ver esa nueva perspectiva, ¿no? Bueno, yo aquí corriendo.
E Sí, intentando entrar en los 30 minutos y no me preguntáis nada. Me parece mal. Claro, supongo como no os veo, pues no sé supongo quiénes que sois. sus cerebros han explotado. Ok, Ah, mira, pues hay una. José Luis, muy bien. Hola, Gema, a la hora de diseñar un dashboard, ¿cómo enfocas la accionabilidad del mismo? ¿Dashboards estáticos o eres partidaria de filtros, segmentos, etcétera? Bueno, súper partidaria de filtros, segmentos, etcétera. Es decir, una KPI nunca jamás te va a dar la forma de accionarla, de accionar esa información que te está dando, a menos que la segmentes. Con lo cual, por esto es tan importante tener solamente 3 o 4 KPIs. Mira, puedo ir hacia atrás, ¿verdad? Porque a lo mejor no sé si con el ay, soy malísima, Adam, por favor, hijo, ayúdame tú aquí. A ver, previos. Bueno, pues voy a ir una a una para atrás, pero para que espera, voy a hacer una, bueno, no, porque seguro me lo cargo. Si tú miras solamente 3 o 4 KPIs bien segmentadas y bien con filtros, te vas a dar cuenta de que el análisis que puedes realizar a partir de esa información es mucho más preciso y tiene mucho más de accionable que ver simplemente una determinada métrica, ¿vale? Entonces, como esto a mí me gusta ilustrarlo y voy muy lenta, voy a intentar a que se me va a ir todo. No se me va a ir todo, pero no puedo ir hacia la... Espera, si pongo en show... Ja. Vale, no sé si veis mi pantalla, pero ahora mismo voy otra vez a poner. Mira, precisamente aquí. ¿Veis, por ejemplo, los filtros que están dispositivo, país y fecha, ¿verdad? Estos son filtros, en este caso, lo que quiero es ver toda esta foto en general, pero también aplicarle filtros. Pero no solo eso, si os fijáis aquí, tengo una sola KPI, que es sesiones, ¿vale? Después, sesiones aquí, se va a sesiones interesadas, es decir, es una segmentación de las sesiones. Segmentación de sesiones que llegan a carrito, segmentación de sesiones que inician el checkout, segmentación de sesiones que hacen la compra, ok, ¿vale? Y todo esto luego puedo filtrarlo por un dispositivo, por una determinada fecha, por un determinado país. No solo eso, sino que además puedo ir a ver el canal en este caso, ¿no? De las sesiones, con lo cual lo importante aquí es tener pocas. Es que aquí realmente tenemos 7, creo que son 7 exactamente, sesiones, una KPI, ventas, unidades, carrito medio, tasa de conversión, esto es segmentación, o sea, estamos hablando de 5 KPIs, ¿vale? Y a partir de aquí lo que hago es segmentarlas. Si tú pones en un dashboard, y es el problema, 20 KPIs bueno, ni en un dashboard, de esas veces que vas en un scroll infinito de métricas o incluso en una presentación con una métrica o 2 métricas en cada slide, pierdes la noción del tiempo, pierdes realmente el foco. Con 3, 4, 5 KPIs bien segmentadas, llegas a entender bien cuál es el problema, dónde puedo accionar y sobre todo, qué puedo hacer mañana mismo o qué puedo hacer en la próxima hora. Con lo cual, siempre filtrado y segmentar las KPIs dentro de un dashboard, siempre. Y en un análisis, casi si me apuras también. No sé si he contestado a tu pregunta, espero que sí. Vale, Ok, Mitch. ahora hay ¿Ves? Ahora otras. ya se están emocionando. Hola, ¿en qué momento una empresa puede determinar que es necesario invertir no solo en tecnología, sino en talento humano que sea capaz de desarrollar proyectos analíticos de gran nivel? Vale, Mitch, saludos desde México, saludos desde Madrid. Has dado en el clavo, en las personas. ¿Cuántas empresas me encuentro que se gastan millones, es que son millones en tecnología para no sacarles partido? Así. ¿Cómo hacemos? ¿Qué argumentos tenemos que tener? Lo que os decía del indio, ¿no? y la flecha. O sea, ¿de qué vale tener una tecnología, la última tecnología de todos los tiempos, si no podemos hacerle esas preguntas que tenemos que hacerle, si no sabemos cómo aplicar ya no cosas cuantitativas, sino cualitativas, de cabeza, de conocimiento de negocio, de experiencia?
vamos a llamarlo también incluso intuición de tengo que ir por aquí, tengo que meter esta métrica que a lo mejor me da más información, ¿vale? Entonces, es importantísimo efectivamente que se convenza. Si me pides los argumentos principales, yo más que nada es cuánto dinero te has gastado y cuánto dinero, o sea, cuantitativo siempre, cuánto dinero has recuperado de esa inversión tecnológica. Y probablemente el cociente sea bastante negativo, con lo cual tienes el impacto. Empieza por quick wins, o sea, aunque solamente sea una persona, no un equipo de personas, que céntrate en algo, céntrate en un determinado problema y a partir de aquí trabájalo para dar una solución. Y a partir de ahí te van a llover preguntas y es cuando dices, estoy desbordado, ya no sé qué puedo hacer, necesito un equipo. Básicamente es lo que hice yo cuando estaba trabajando en una empresa. Vale, joven, rollo muchísimo. Tras crear un dashboard con KPI, Jesús, de calidad de una aplicación web, los stakeholders no acceden a mirarlo con la frecuencia con la que deberían. Vale, pues entonces se centran en otras tareas, pues entonces cuéntaselo tú, sé muy pesado. O sea, al final es que es tu producto, es tu cuadro de mando. Entonces yo lo que hago es, si lo pones como acceso y tal, efectivamente es más complicado. Mándalo por email y que simplemente se abra y lo vean, o manda un pequeño resumen que les llame la curiosidad y que tengan que hacer clic porque realmente les interesa. Céntrate en un solo stakeholder, ¿vale? Estúdiale bien para ver qué tipo de información, que a lo mejor es la que tienes ahí, pero cómo puedes hacerle llegar esa información, cómo puedes engancharle mejor. A lo mejor es un tema visual, ¿no? O es un tema de que no puede ir más allá y necesita más tiempo y no lo tiene. Entonces, dáselo más mascado e intenta dárselo en el formato que necesita, ¿vale? Pero céntrate en uno solo, no intentes arreglar el mundo, intenta uno solo y a partir de ahí ya vas a por ellos. Yo es lo que hice, trabajaba en un banco y me lié no que me liara con la persona, sino que me lié a sacarle datos a la persona de depósitos para que pudiera hacer mejor su trabajo y a partir de que esa persona utilizó los datos para hacer mejor las cosas, los demás vinieron a mí. Es un poco como lo que comentaba Mitch, ¿no? O sea, está todo relacionado. En la diapo que hablabas de, José Luis, de proporciones entre datos y dibujos, ¿cómo encuentras la proporción adecuada? ¿La adaptas al destinatario o te basas en el diseño? Yo siempre lo que intento es tener al stakeholder en la cabeza y luego voy haciendo pruebas. Gracias a Dios yo no soy buena dibujando, tengo una persona en el equipo que lo es, por eso tienen que trabajar conjuntamente. En esta, por ejemplo, en esta fotografía que veis, yo no tenía nada claro si, por ejemplo, en los funnels teníamos que dibujarlos como ella lo dibujó, porque al final no sabía si quedaba claro que era un funnel. Y efectivamente dimos vueltas, hicimos muchas interacciones con el cliente en este caso, y al final sí que parecía que enganchaba al stakeholder, con lo cual es mucha práctica, intuición de saber leer a la persona y sobre todo propuesta. Pero primero que te aprueben esta parte de aquí, primero que te aprueben los datos, como decía Mitch, las KPIs y los datos que contiene, y luego ya métete con el diseño, porque si no es demasiada información para la persona que lo está consumiendo. Ok, Me dio un poco vale. de tiempo, Adam. Ok, muchas gracias. Creo que estamos finitos. So, Gemma, muchísimas gracias por su presentación y a Gracias a todos, ti. gracias por asistir. Ten buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Y si alguno se ha quedado con alguna duda, de verdad que no duden en preguntarme, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Okay. Hasta luego.